José de Jesús Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, quien nació en la ciudad de Camargo, Chihuahua, el 29 de diciembre de 1896 y murió en Cuernavaca el 6 de enero de 1974. Fue un pintor exponente del muralismo mexicano y del pensamiento revolucionario. En 1911 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y por las noches asistía a la Academia de San Carlos. Siqueiros dominó en forma magistral el arte de la estética expresionista mexicana. El expresionismo fue un movimiento artístico y cultural surgido en la Alemania del siglo XX y que se manifestó en las artes plásticas, la literatura, el cine, la música, el teatro, la danza y la fotografía. El expresionismo ofrece una postura más intuitiva y subjetiva del arte en la que tuviese un rol protagónico la interioridad del artista. El expresionismo suele entenderse como la deformación de lo real para reflejar el contenido subjetivo del ser humano, es decir, en vez de copiar lo real fielmente como proponía el realismo, o de copiar un vistazo del mismo, una impresión como el impresionismo, los expresionistas preferían moldear la realidad hasta hacer un reflejo de aquello que se encontraba dentro de ellos, obtener una expresión de su subjetividad. El fin es potenciar el impacto emocional del espectador, distorsionando y exagerando los temas. Representa las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las impresiones que despierta en el observador. La fuerza psicológica y expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas retorcidas y la composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva que se altera intencionadamente. La obra de arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior. De aquí que los personajes que aparecen, más que seres humanos concretos, reproduzcan tipos. David Alfaro Siqueiros, a los 17 años, se unió a la Revolución Mexicana en 1914, época que lo marcó de por vida. Se enroló en el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza para luchar contra el gobierno de Victoriano Huerta. Época en la que luchó codo a codo con los obreros, campesinos, artesanos y los indígenas, etapa en la que durante sus viajes militares por todo el país conoció a la cultura mexicana y vio la vida cotidiana de los pobres, pero sobre todo las enormes tradiciones culturales de nuestro país. Viajó a Europa en 1919, primero en París, donde aprendió el cubismo, posteriormente por Italia para estudiar a los grandes pintores al fresco del Renacimiento. En 1922, Alfaro Siqueiros regresó a la Ciudad de México para trabajar como muralista para el gobierno de Álvaro Obregón, para trabajar con José Vasconcelos, quien entonces era secretario de Educación Pública, quien apoyó el movimiento muralista, encomendándole murales para edificios en la Ciudad de México, particularmente en lo que se refiere a las extraordinarias civilizaciones precolombinas. Fue
uno de los fundadores del Sindicato de Artistas, así como del periódico El Machete. Siqueiros era un vigoroso activista de izquierda, cuyo lema se resumiría en la frase biográfica: no hay más ruta que la nuestra. Realizó alrededor de 36 murales. Sus obras